¿Y cuál de estos bebés le toca baño el día de hoy? Pues nada más y nada menos que al Weber Performer que tenemos aquí en pantalla. Una bonita foto de la familia aquí en Mauro's Barbecue. Y vamos a comenzar despejando el área de trabajo. Removemos el aluminio, lo que tengan ustedes aquí dentro de su asador. Esto es de mi última cocción, que fue el segundo intento de tocino hecho en casa, que pueden encontrar aquí en el canal de Mauro's Barbecue. Las briquetas siempre se pueden utilizar dándoles una buena sacudida, y lo que quede, eso está bueno para la siguiente cocción. Y vamos a utilizar el One Touch System para remover las cenizas con esta facilidad que tiene este asador. Bueno, ¿qué vamos a utilizar para comenzar con la limpieza del asador? Pues esta navaja de un filo con su portanavajas. Pareciera que es algo agresivo este método, pero me ha funcionado. Es algo que ya he probado y pues puedo decirles que sí funciona. No tengan miedo en ir a rayar la superficie, porque es muy resistente. Estos equipos están fabricados con muy buena calidad. Vamos a dividir en 4 cuadrantes el asador para facilitar nuestra limpieza y comenzamos a retirar. Básicamente vamos a raspar la superficie en la dirección que mejor se acomode y que se pueda remover lo que se ha pegado en el tazón. En algunas secciones va a estar un poco más difícil, hay que darle un tallado más fuerte o cambiar la dirección del tallado, y así nos la vamos a llevar hasta terminar el cuadrante, y así es como queda. Conforme vamos avanzando con la limpieza, vamos viendo que se va acumulando toda la suciedad que estamos removiendo del tazón, como pueden ver aquí, y se pueden ir ayudando del sistema para vaciarlo y que se deposite en el contenedor de las cenizas que está por debajo del asador, y así nos la vamos a llevar hasta terminar todo el bowl. Así es como queda el bowl. Como pueden ver, ya removimos la mayor cantidad de suciedad que tenía. Ya se cansa ver el color en el fondo, y ahora vamos a seguir con las aspas de la misma manera. Con la misma navaja removemos la suciedad de la superficie de las aspas. Aquí nomás hay que tener cuidado de no ir a doblar las aspas, que nos ayudan a controlar el flujo de entrada de aire a nuestro carbón, y pues removemos la mayor cantidad que podamos con la navaja. Y a la parrilla del carbón, pues con un cepillo de alambre le vamos a dar su pasada para eliminar lo que pudiera tener sobre la parrilla. A veces encontramos pedazos de grasa o de comida que se han quedado pegadas, pero prácticamente están carbonizadas y con el cepillo caen muy rápidamente. Esta es la tapadera, la cual invertimos sobre el bol, y aquí podemos ver que se le forma una capa. Muchas veces pensamos que es la pintura que se está descarapelando, pero no, en realidad es la capa de las partículas de humo y de grasa que se van formando en el domo. Entonces, con la misma navaja, otra vez el mismo movimiento, vamos a remover todo lo que podamos con ella, ¿verdad? Ya hemos removido una buena cantidad y ya se ve ahí el brillo del acabado original de nuestro asador. Y pues prácticamente esto fue todo lo que le quitamos. Como pueden ver, es bastante, y pues esto lo vamos a descartar y va a caer en el receptor de las cenizas, el cual vamos a remover ahora sí, y lo vamos a pasar hacia un lado, y ya no lo vamos a colocar porque ya vamos a empezar a lavar con agua y jabón. Vamos a utilizar una fibra de este tipo, es una fibra metálica. Las pueden encontrar de diferentes marcas. En la descripción voy a poner cuál fue la que utilicé yo. Y con movimientos circulares vamos a lavar nuevamente por secciones detalladamente nuestro bowl, y vamos a ver que poco a poco esto va quedando como nuevo. Y así, después de una muy buena tallada con el jabón y la fibra, ahora vamos a darle una enjuagada para ver cómo queda nuestro bowl. Como pueden ver aquí, ya prácticamente está quedando como nuevo.
Vamos a utilizar una esponja porque la fibra suelta partículas metálicas y hay que asegurar de que le removamos todas las partículas de la superficie. Este es el domo aquí invertido nuevamente, igual el mismo movimiento, la fibra metálica, jabón, y tallamos muy bien con movimientos circulares. No se les olvide aquí también tallar la punta del termómetro para eliminar la suciedad que se le ha juntado, y como pueden ver queda prácticamente como nuevo. Bueno, y estamos llegando al final de nuestro lavado. Ya nada más nos queda el exterior. En el exterior no utilizaré la fibra metálica, ya que no tiene tanta suciedad como en el interior, y utilizaré esta esponja y jabón líquido para trastes, y eso nos va a ayudar a remover cualquier suciedad que tengamos en el exterior. Una buena tallada, y ahora pues vamos a dar su enjuagada para prácticamente llegar al final de esta actividad. Y así es como queda el interior del asador del Weber Performer. Prácticamente queda con su brillo original y listo para empezar a trabajar de nuevo. ¿Lavar o no lavar? Esa es la pregunta. ¿Too clean or not too clean? Dicen por allí, ¿verdad? Pues bueno, yo tenía ya 1 año, 7 meses sin lavar el equipo, y pues puedo decirles que queda prácticamente como nuevo. El equipo es de alta calidad y este método de lavado da muy buenos resultados. Si te quieres animar a practicarlo en tu equipo, aquí te dejo estos pasos, espero que sean de tu utilidad. Y si eres nuevo y nos estás visitando por primera vez en este canal, espero que esto te haya dado buenos tips y tengas algo nuevo que aprender. Si tú tienes un método diferente y lo gustas compartir, no dudes en hacerlo aquí en los comentarios de este mismo video. Y pues estamos a sus órdenes aquí en el canal de Mauro's Barbecue. Nos vemos a la próxima en un nuevo video.